Bueno, pues Road Rider ya ha presentado dos modelos, ya los ha puesto a la venta, el 500 y el 520. Parecía que no los iba a poner nunca porque la medio presentación oficial la hicieron a principios de año, pero ya la tenemos aquí, ¿vale? De momento han empezado por el 500 y el 520, o sea, sé que te doble suspensión los más básicos. El 520 aquí tenemos el resumen, básicamente lo que ya se habló, 24 kilos, Bros de 70 Newton, batería de 500, cuadro de aluminio, 29, 140 milímetros horquilla y amortiguador, 1x10 y tija telescópica. Básicamente lo que ya se habló anteriormente, la batería de 500 y se le puede poner un extender de 360. Más o menos pesa unos 24 kilos la bicicleta y la transmisión es de 1x10 microSIR. Suele ir bastante bien este cambio, compatible con Shimano y cadena KMC como todas las de Caldón. Suspensiones X-Fusion, tanto horquilla como amortiguador, Marconi Pro R. Si le metemos mucha chicha, muchas bajadas se nos quedarán cortas seguro, pero si no, podemos ir bastante bien. Ruedas de 30 milímetros, lo más destacado. Frenos 276 de dos pistones, 203 milímetros. Básicamente se puede quedar un poquito corto a una bicicleta de 26 kilos. Tija telescópica 120, 150, 170 y neumáticos Grip 500 2,4. Yo llevo estos neumáticos en la bici eléctrica y van bastante bien. Banda lateral antipinchazos, doble goma, bastante rígidos, buen taco, muy buen grip, bastante muy buenos neumáticos. Geometría, como podéis ver, como ya se habló, son todas exactamente iguales. 66 de ángulo de dirección, 1224 de distancia entre ejes, un RIS de 440, 460 de longitud de vainas, o sea, una bicicleta larguita, estable, no muy ratonera, pero bastante buena para bajar en bajadas rápidas. Vamos a hablar del otro modelo, el más bajo de todas las e-bike que han sacado este año, el 500S. Esta pesa más, 26 kilos, el motor es más pequeño, es un Bros C de 50 Newton, la batería es exactamente la misma, cuadro de aluminio, suspensión total, como la otra, 29 milímetros, 130 delantero y trasero. Ojo que aquí la amortiguador es de muelles, transmisión 1x8, frenos son exactamente los mismos, cambia el diámetro del disco, la tija ya no es tija telescópica, que es tija normal, pero bueno, 26 kilos, casi le metemos 2 kilos más a la bicicleta de un modelo a otro. El cambio bajamos a 8 velocidades, Microsoft Online, también pues como el otro, más bajito de gama, 12,42, dependiendo de lo fuerte que estemos, se os puede quedar un poquito corto con 26 kilos de bici. Suspensiones bajamos a Sutton XCM de 130, es de muelle, con lo cual aquí sí que no le vamos a poder exigir mucho hasta el amortiguador, dependiendo de dónde nos metamos. Los frenos son los mismos que los otros, pero bajamos a discos de 180 milímetros. Las ruedas son iguales más o menos que las otras, pero 25 de anchura interna. Los neumáticos Grip 100 son muy parecidos a los 500, pero no son túbeles, son para poner con cámara. Ya no lleva el flanco lateral protegido, pero más o menos el dibujo es el mismo. Y aquí tendríamos los dos modelos. Básicamente lo que podemos decir es que el motor bajamos 50 newtons, el cambio de 1x10 bajamos a 1x8, tija telescópica, no tija telescópica, amortiguación de 140 a 130 milímetros, ruedas de 30 milímetros a 25 milímetros, los frenos son, simplemente cambiamos los discos y las ruedas que son túbeles o no son túbeles neumáticos. Yo básicamente por 500 euretes, si estamos entre las dos, iría siempre por la 520. Básicamente más vale que sobre un poquito de prestaciones a que no. Básicamente podríamos decir que la 520 sería una trail y la 500 una XC con un poquito de trail, pero muy ligero. Eso luego ya cada uno tiene que elegir y ver realmente dónde se va a meter y qué se va a meter haciendo las prestaciones. Si queremos que se nos va a quedar corta, habrá que esperar a la 700, que es así que ya es una mejor bicicleta tipo trail. Bueno, pues aquí tenemos el primer precio, partimos de los 2.500 euros, la más básica de todas. Precio bastante competitivo para lo que estamos hoy en día, lo que vemos en otras marcas, en otras cosillas. Básicamente, si no nos queremos gastar mucho en la primera bicicleta, es una muy buena opción. Y la siguiente gama ya va a los 3.000 euros. Son 500 euritos más, con mejores horquillas, más recorrido, un poquito para gente que a lo mejor le pida un poquito más a la bicicleta, mejor motor, 20 minutos más que se va a notar sobre todo a las bicicletas de 24 o 26 kilos, que normalmente esos pesos y esas potencias de motores son casi hoy en día para las EVA ligeras. Así que aquí tendríamos los dos primeros modelos de la Road Rider. Eso ya cada uno tiene que elegir cuál. Yo entre las dos siempre iría por la 520 y si tenemos para esperar, yo esperé a la 700, pues la 700 sí que ya es una muy buena bicicleta
pero teniendo en cuenta que será unos 500 euros más cara seguro. Así que ahora hay que esperar a que haya tallas porque de momento no hay tallas.